gracias a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la epifanía y desde luego a los especialistas en materia de derecho laboral por los señalamientos y la precisión de sus observaciones sobre la reforma constitucional y las consecuencias en las reformas legales. Precisamente hablar de derechos humanos y de justicia laboral con este panel de especialistas podría hacerme caer en el error que señalaba el doctor y cometer alguna barbaridad. Por eso hablaré de lo relativo a la materia legislativa respecto a la reforma, que es, me parece ahorita, un tema importante, tratando de dar algunas ideas sobre una pregunta que se ha hecho en diferentes intervenciones: de qué hacer, qué es lo que sigue, qué tiempos tenemos y cómo pudiéramos actuar. Son ideas que intentaré que aporten algo a la discusión. Sabemos que uno de los derechos que más se violan cuando están elaborando leyes, propuestas legislativas, normas que afectan diferentes ámbitos de nuestra vida, pues es el derecho de participación. Aunque en el legislativo, particularmente en las cámaras, hay una representación popular, no siempre es perito en todas las materias y se cometen continuamente, desafortunadamente, errores de no escuchar, de no darle el derecho de participación a especialistas, a la gente involucrada en cada uno de los sectores, a la gente que sabe y ha estudiado y que está en la academia y en la lucha, en este caso, hablando de cuestiones laborales, en la lucha sindical. Y a nuestro juicio fue uno de los errores que se cometió de origen después de la reforma constitucional que se publicó en febrero del año pasado. No se escuchó, no se generaron los foros necesarios, suficientes, para retomar las voces, contrastar y llegar a, si no a unanimidad, si al justo medio que conserve o conservara el espíritu de la reforma constitucional. Y precisamente, y no obstante que la Cámara de origen es el Senado, precisamente por esta consideración que la Cámara de Diputados, a raíz de conocer las propuestas legislativas presentadas en el Senado, 3 en diciembre del año pasado, es que se encendieron los focos de alerta, porque las propuestas, 2 presentadas por el PRI y una presentada por la UNT, varios especialistas, por el grupo parlamentario del PRD, no conciliaban las diferentes visiones, más allá de que uno pudiera coincidir yo personalmente con la ONT, pues, sin embargo, el proceso legislativo que llevara a generar una mayoría no estaba garantizado. Es por ello que vimos en la Cámara de Diputados la necesidad de intentar corregir, buscar las formas legislativas para corregir, y propusimos un punto de acuerdo que consideraba en primer lugar la convocatoria a diferentes escenarios de consulta de los sectores involucrados. Decíamos académicos, sindicalistas, la representación patronal, organizaciones de diferente índole del ámbito laboral, organizaciones nacionales, internacionales, etc. Y también en una segunda parte que se trabajara la segundo nivel, segundo piso de reformas, es decir, las legales, en una especie de conferencia legislativa, es decir, las comisiones correspondientes al Senado y las de Cámara de Diputados, para concitar y convocar a estos foros de consulta para las reformas legales. Se dieron varias circunstancias que vale la pena que las señalemos, que son consideraciones personales, algunas desde luego, y una de estas es la discusión que se está dando en lo que respecta a la cláusula laboral en el TLC, que es una parte que le preocupa al Estado mexicano, y mayormente porque Estados Unidos y Canadá están señalando que hay una especie de antidoping laboral ahí que hay que revisar por los bajos salarios que tienen la clase trabajadora en México, y significa un desnivel en la competencia. Lo ha señalado incluso el presidente Trump, sus representantes comerciales, y eso desde luego me parece que le preocupa al gobierno mexicano
y está poniendo la atención, es uno de los elementos que están en el timing de la discusión de estas reformas. El otro, desde luego, es el proceso electoral. Sin duda, en medio del proceso electoral hay cálculos de qué reacciones podrá haber de sectores. La clase trabajadora, aunque digan muchos que no se moviliza en las calles, pues sí se movilizan en las urnas, y más cuando se ven afectados seguramente en cuestiones patrimoniales, salariales, etc. Y hay en el ambiente también consideraciones de esas. Una que yo me encontré en el trabajo legislativo, que es importante apuntar, es que no había consenso de los diputados, incluso del partido del gobierno, del PRI, con las propuestas que presentaron los senadores del mismo partido en el Senado. Se manifestaron algunos de ellos porque estuvimos cabildeando en contra incluso de algunos retrocesos que están planteando en estas mismas. Esos elementos, seguramente algunos otros más, ya muy de fondo, que hemos escuchado en diferentes foros y en este mismo desde la mañana, generaron que se fuera creando una mayoría que se convirtió en unanimidad en la Cámara de Diputados para que se generara no un inicio de la discusión, porque no somos Cámara de origen, sino una manifestación legislativa que significara un dique al Senado, en el sentido de que así como están planteadas las propuestas de reforma o de ley que están discutiéndose en el Senado, no tienen el apoyo de la Cámara de Diputados, no tienen el consenso, al menos de los grupos que firman, que habrá que decirlo, fue un acuerdo que salió por consenso. ¿Qué dice este acuerdo? Lo planteaba al inicio: ábranse los espacios necesarios con todos los actores que tienen que estar, discútase y ordénese a la Junta de Coordinación Política que apruebe un calendario para esta discusión o rediscusión de las reformas. No significa que lo que está en el Senado no tenga alguna validez, eso también hay que ser honesto, no significa eso, no anula lo que se ha discutido hasta ahorita, pero sí es un llamado legislativo, un exhorto amable al Senado para que se convoque conjuntamente a estas mesas de discusión. Al menos estoy hablando en el carácter federal, eso es importante anotarlo, porque los transitorios de la reforma constitucional tienen dos visiones: el ámbito estatal, que va avanzando, el observatorio laboral, por cierto, está dando de seguimiento muy puntual, y en el ámbito laboral es donde, federal, es donde nosotros manifestamos la necesidad de que se abra un periodo de discusión. ¿Y en qué órgano de la Cámara está? En la Jucopo. Ahí yo haría alguna sugerencia, alguna idea, es que si ya es un acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados abrir la consulta, y se está señalando específicamente a académicos, especialistas, centrales obreras, representación patronal, defensores de derechos humanos, organismos nacionales e internacionales, que en función de ese resolutivo, de ese acuerdo de la Cámara, estos personajes que señalan, estas academias que están señalando, exijan su derecho de ejercicio a la participación. Es decir, que mediante cartas debidamente presentadas en la Jucopo, todas estas organizaciones que están participando en la discusión tienen interés que soliciten el derecho a ser convocados. El día siguiente nosotros estaremos presentando en la Jucopo una ruta, pero me parece que esa ruta tiene que salir como parte de esta aportación que están haciendo diferentes interesados en el tema de la reforma constitucional. Se han discutido varias cuestiones que nosotros, al menos en el grupo parlamentario al que pertenezco, hemos decidido no dar línea. Por ejemplo, lo de la vacatio legis, pues será parte de esa discusión, si se necesitan 5 años, 3 años, o será parte de un proceso de progresividad, hasta dónde debe llegar también, dado que plantear una modificación en la Constitución, al menos en el segundo transitorio para ampliar el periodo, pues significa meterle hasta cierto punto freno a lo que va avanzando a nivel local, hasta dónde
se llegaría a una propuesta de este tipo, si estaríamos ordenándole. Todos sabemos que una reforma constitucional requiere de la mayoría de la aprobación de los congresos locales, la aprobación de la mayoría de los congresos. Entonces, si es necesario o no, eso desde nuestro punto de vista debe ser parte de esta discusión. Pero lo importante, creemos que lo que hay que perseguir es que cualquier propuesta de leyes, de reforma a las leyes o de nuevas leyes que se estén discutiendo producto de la reforma constitucional preserve el espíritu del consenso mayoritario que se tiene hasta ahorita, que es la reforma, lo que establece la reforma constitucional publicada en febrero del año pasado, y ahora tenemos la oportunidad legislativa al menos de abrir el derecho de participación de todos los actores. Muchas gracias.